Hacia finales del siglo XVIII, el concepto de organización cambia definitivamente. Esto se refleja perfectamente en la fisiología y la historia natural de este periodo. Por un lado, el análisis que hace Lavoisier acerca de la respiración pone en evidencia la importancia que tienen los órganos y su funcionamiento. Se hace evidente que hay una interdependencia de procesos en los cuerpos animales. Si la respiración se hace equivalente a una combustión, es claro que los animales deben procurarse oxígeno sea cual sea el medio en el que se encuentren, sea aire o agua. El proceso de combustión implica también la presencia de combustible y ese combustible en los animales tendría que provenir de los alimentos. Debe haber un transporte de combustible, una forma de eliminar los desechos y un modo de regular la temperatura. Toda una serie de operaciones conectadas de manera muy precisa. De este análisis se deduce que hay grandes funciones que coordinan el trabajo de cada órgano y que cada órgano trabaja en conjunto con otros órganos con vistas a una meta generalizada. Ya no se podría considerar al pulmón, al corazón o al estómago como estructuras autónomas y aisladas sin ninguna relación entre sí. Las funciones se articulan y organizan los procesos que se desprenden de los órganos, tomados estos como elementos de un conjunto. Por su parte, los naturalistas empiezan a considerar sus objetos de estudio de manera diferente. En tiempos pasados, había una inmensidad de monografías en las que se describía detalladamente las estructuras y propiedades del caballo, del murciélago, de la abeja, entre otros muchos animales. Y cuando se trataba de describir las partes de los animales, éstas eran tomadas como entidades anatómicas autónomas. Esto cambia a finales del siglo. Se busca vincular al órgano con la función y comparar un mismo órgano con el de otros animales o comparar los órganos en un mismo animal. Ya no basta con analizar la pierna del caballo, sino que hay que contrastarla con la pierna de los hombres, encontrar las analogías entre el número de huesos, las formas y las funciones como hace Benton. Se podría comparar el cerebro y el aparato auditivo de los peces con el de los hombres para evidenciar las semejanzas estructurales y demostrar las semejanzas funcionales como hace Camper. A su vez, se podría establecer un paralelismo entre los dientes, los músculos, los dedos y los estómagos en distintos carnívoros para encontrar las relaciones que guardan entre sí y demostrar la persistencia de ciertas estructuras en base a su función como hace Vicdasir. Lo que interesa ahora son las semejanzas en profundidad y no los parentescos externos. En este marco empiezan a perfilarse una nueva red de relaciones entre los seres vivos. El carácter del que hablaban los naturalistas era un fragmento del cuerpo de los seres vivos que era elegido arbitrariamente en función de su utilidad taxonómica. Era un elemento independiente que tenía valor por sí mismo. Pero al buscar semejanzas funcionales, se empieza a entrever que tales caracteres no pueden ser sopesados de manera independiente y que solo adquieren valor en tanto elemento de un conjunto. Así el carácter sale de su aislamiento. Aunque de cierta manera Vicdasir y Stoll reconocen el valor que les dio Tournefort y Linneo para la clasificación, este valor cambia de sentido. El carácter tiene sentido en tanto es relacionado con otros elementos del conjunto. Lamarck lo dice claramente. Las relaciones se tornan incompletas cuando solo se considera una parte separada. A partir de entonces, tiene más importancia la relación de caracteres que el carácter en sí mismo. Se puede determinar completamente al individuo bajo estas consideraciones y se le puede dar un lugar en la clasificación. La combinatoria de los órganos obedece a una lógica interna que no sería más que la lógica del organismo. Las distintas partes del cuerpo de una planta o un animal ya no comportan la misma importancia. Habría una jerarquía de órganos en función a su papel en el conjunto del organismo. Tanto plantas como animales deben crecer y reproducirse. Es por esto que todas las estructuras o los órganos están dispuestos para este fin. Que haya distintos valores para cada órgano ya no es una respuesta a una gradación arbitraria de los caracteres según una exigencia en la clasificación, sino a la importancia que tiene el órgano en función al conjunto que lo subsume a sí mismo. Existirían órdenes de peso diferente para cada órgano según su persistencia. De manera que no basta con contar los caracteres, sino que hay que sopesarlos, es decir, dilucidar su valor en el organismo. Un carácter de primer orden vale por muchos de segundo orden por su constancia en los distintos organismos. Y la jerarquía seguiría este criterio.
El valor viene dado justamente por el papel relativo que posee ese órgano en el conjunto del organismo. Los órganos de la fructificación no son importantes porque sean fáciles de clasificar, sino que son fáciles de clasificar porque corresponden a órganos que realizan una función principal, a saber, la reproducción, y por ello las estructuras están dispuestas de manera que reflejen esta exigencia del organismo. Los órganos estarían subordinados unos con otros con vistas a realizar una función importante. El mecanismo estaría configurado siguiendo el criterio que impone una función como la reproducción, así lo sugiere Lamarck. Entonces, a finales de siglo, cambian las relaciones entre lo externo y lo interno, entre la superficie y la profundidad de los seres vivos. Lo que se hace asequible mediante la comparación de los organismos es un sistema de relaciones que sirve como condición de existencia y les permite funcionar. Detrás de las estructuras visibles se encuentra una arquitectura secreta dispuesta de tal manera que permita su existencia. Esta estructura de segundo orden es justamente la organización que da coherencia a lo que es visible y a lo que está oculto en las entrañas de los seres vivos. La organización sería la guía más importante en la distribución y ordenación de los animales, según Lamarck. La organización dirige el análisis porque es ella quien establece las principales relaciones que permiten al ser vivo existir. Y bajo el criterio de la organización se puede recorrer el mundo de los seres y darles un orden, puesto que estos seres están diferenciados según un sistema de organización propio de cada tipo de animal o planta. Es la organización lo que da la ley interna que hace que este tipo de ente tenga existencia. Se desprenden diferentes consecuencias con el establecimiento del concepto de organización. En primer lugar, sería la consideración de la totalidad del organismo. A partir de entonces, los organismos se comprenden como una integración de funciones, un sistema de relaciones entre órganos. Ya no se deben considerar las partes de un ser por separado, sino que se debe tomar el todo, considerar la composición de la organización en su conjunto. Si las partes tienen un valor, este siempre es en referencia a la totalidad. En segundo lugar, se desarrolla una idea que ya se había formulado en el siglo XVIII. La idea de que los organismos no son estructuras aisladas en el vacío, sino que establecen diferentes relaciones con la naturaleza en la que están insertos. Para que un ser vivo respire y se alimente es necesario que establezca un acuerdo entre sus órganos y las condiciones exteriores a sí mismo. Es necesario que la organización reaccione a lo que Lamarck llama como circunstancias. Estas se entienden como los hábitats, los climas, la tierra o el agua, así como todos los demás seres con los que el organismo está forzado a vivir. En resumen, todos los medios en los que está inserto. Una última consecuencia es la distinción definitiva entre los seres vivos y los seres inertes. Hasta entonces los seres del mundo se dividían tradicionalmente en tres reinos, a saber, animal, vegetal y mineral. No obstante, los seres vivos estaban en pie de igualdad con los minerales puesto que había transiciones insensibles entre minerales y plantas y animales. Esto significa que había algunos seres de los que no se sabía si debían ser considerados como minerales, plantas o animales. Esto justificaba una progresión que va desde los minerales hasta los animales, y, a fin de cuentas, no había más que una distinción arbitraria entre estos seres del mundo. Los seres vivos no eran más que una clase de objetos entre los demás entes del universo. Para finales del siglo XVIII, autores como Pallas, Lamarck, Yggdrasil, Jussieu y Goethe redistribuyen a los seres del mundo en dos grupos distinguidos únicamente por el criterio de la organización. Lamarck llama a aquellos objetos que crecen por la yuxtaposición de sustancias sin ningún principio interno de desarrollo como seres inorgánicos, no vivientes o minerales. Por su parte, aquellos seres que poseen órganos apropiados para diferentes funciones y que poseen un principio vital son denominados como seres orgánicos. Desde entonces hay dos tipos de objetos en el universo, a saber, el inorgánico que es inerte, inanimado y no viviente. A su vez, están los objetos orgánicos, animados y vivientes, aquellos que respiran, se nutren y se reproducen y que están sujetos necesariamente a la muerte. Lo organizado se identifica definitivamente con lo viviente presuponiendo que lo viviente es aquello que posee funciones internas que permiten su existencia. Una vez que se ha separado al mundo mineral del animado, el problema de la génesis de los seres vivos ya no debería de ser formulado en los términos de los seres inanimados.
Ya no habría que pensar que todos los seres vivos de la actualidad fueron creados en toda su complejidad simultáneamente. Se podría hacer derivar varios de ellos de un puñado de seres vivos. La tendencia de los seres vivos a progresar sería la causa de esto. Así se puede formular una serie de transformaciones que diera lugar a la serie continua que se ve en la actualidad. Las variaciones en la estructura de los seres vivos por su tendencia a la progresión darían como resultado una sucesión de transformaciones que se acumularían dado la serie continua que se observa. La aparición y variedad de los seres descansa entonces en la tendencia de los seres a la adaptación y variación. De esta manera nace una nueva ciencia que ya no tiene por objeto a los animales o las plantas en tanto una clase particular de cosas en el universo, sino en tantos seres que han adquirido propiedades singulares de su organización. Casi al mismo tiempo, Lamarck, Treviranus y Oken hacen uso de la palabra biología para hablar de esta nueva ciencia de lo viviente. Esta ciencia trataría todo lo que es común tanto a plantas y animales, sin hacer distinciones, de las propiedades que los hacen seres singulares en la naturaleza. Con un nombre y un objeto de estudio, la biología va ganando conceptos y técnicas a lo largo del siglo XIX. Más allá de la diferencia que puedan tener los seres vivos, la biología trata de descubrir lo que es común en los seres vivos y darle contenido a la palabra vida.